Hola, buenos días chicos, bienvenidos nuevamente a Física 2. En esta semana vamos a continuar resolviendo ejercicios de la unidad 2, fluidos, donde vamos a resolver un ejercicio de ley de Arquímedes nuevamente y un ejercicio de el principio de Bernoulli. Principio de Arquímedes y principio de Bernoulli como un repaso general a esta unidad que ya está finalizando. Entonces, tenemos este primer ejercicio que dice una pieza de aluminio con masa de 1 kilogramo y densidad 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos se cuelga de una cuerda y luego se sumerge por completo en un recipiente de agua, como se muestra en la figura que tenemos acá. Nos piden calcular la tensión en la cuerda antes de sumergirse el bloque y después de sumergir el bloque. Es decir, tenemos este bloque que lo colocamos acá. La balanza va a dar una lectura, eso es lo que debemos calcular. ¿Sí? Cuando el bloque está guindado en el aire, van a haber unas ciertas fuerzas que están actuando allí. Y cuando el bloque se sumerge en agua, van a haber ciertas fuerzas también que van a estar actuando ahí. Entonces lo que vamos a ver es la diferencia de la tensión en la cuerda cuando está en un caso o en el otro. Comencemos por la parte A, que nos piden calcular la tensión de la cuerda antes de que el bloque sea sumergido, es decir, cuando estamos en este caso A de acá. Entonces, si vemos el diagrama de cuerpo libre, que aquí ya está listo, nosotros tenemos el bloque acá, actúa una fuerza hacia abajo, que es el peso, que lo tenemos aquí, vean, ya el diagrama de cuerpo libre está listo. Y hacia arriba actúa la tensión en esta cuerda que tenemos acá, que lo llamamos tensión 1 porque va a ser la primera tensión que vamos a calcular. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí todavía es un problema simple de leyes de movimiento. Hacemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Sumatoria de fuerza, ¿en cuál dirección? En la dirección Y, que es la única dirección donde tenemos movimiento, donde tenemos fuerza. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en Y. La fuerza que tenemos, la tensión que va hacia arriba y el peso que se le opone, menos el peso, igual a cero. Igual a cero, ¿por qué? Porque esto está sostenido aquí de esta cuerda, la cuerda es inextensible, esto está en equilibrio. Si está en equilibrio, la aceleración es cero. ¿Sí? Entonces de acá nos va a quedar que la tensión va a ser igual al peso. ¿Cuánto es el peso? Aquí tenemos 1 kilogramo, que se multiplica por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces decimos que la tensión es igual a 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y eso nos da 9.8 newtons de magnitud de fuerza. Ahora nos interesa ver qué pasa en la parte B, que nos piden la tensión de la cuerda cuando está sumergido. ¿Qué va a pasar? Tenemos un bloque que va moviéndose con una fuerza de 9.8 metros sobre segundo, pero ahora lo metemos en agua. ¿Qué pasa allí? ¿Sí? Esa tensión en la cuerda, para evitar de que se mueva y que todo quede en equilibrio, va a aumentar, va a disminuir. ¿Es que acaso cuando está sumergido en agua actúan otras fuerzas? Todas esas cosas es lo que nos debemos preguntar. ¿Sí? Cuando está en el aire, ¿cuántas fuerzas hay? Cuando está dentro del agua, ¿cuántas fuerzas hay? Entonces simplemente hacemos
el diagrama de cuerpo libre nuevamente. Nos damos cuenta que aquí también igualmente está el peso del bloque, que va hacia abajo, masa del bloque por la gravedad, tenemos la fuerza de esta tensión, de esta cuerda, que va a tener un valor, pero aparte, por el principio de Arquímedes, nosotros sabemos que cuando un objeto está sumergido en un fluido, el fluido va a ejercer una fuerza conocida como la fuerza de flotación, que va a ser proporcional a la masa, al peso del fluido desplazado. Cuanto pese el fluido desplazado, entonces eso va a ser una fuerza que va a ir en sentido hacia arriba, que es esta fuerza de flotación que tenemos acá, denominada como B. Entonces, realicemos nuestra sumatoria de fuerza. Sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración en la dirección de Y. Entonces acá vamos a tener una tensión 2. ¿Qué otra fuerza hay en la dirección X? La fuerza de flotación, que siempre va hacia arriba, y eso menos el peso. Igual a 0, ¿por qué? Porque se encuentra en equilibrio. Si se encuentra en equilibrio, no tiene aceleración. No tiene movimiento, no tiene aceleración. Ahora, ¿qué hacemos acá? Agarramos, como necesitamos conocer cuánto vale la tensión 2, entonces despejamos de aquí. Este que está negativo pasa al otro lado, positivo, y este que está positivo pasa al otro lado, negativo. ¿Sí? Un simple despeje. Cuando hacemos eso, nos queda tensión 2, va a ser igual a la masa por la gravedad, menos la fuerza de flotación. La masa por la gravedad la conocemos, ¿sí? 1 kilogramo por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, la fuerza de flotación aquí es igual al peso del fluido desplazado. Y el peso del fluido desplazado es igual a la masa del fluido desplazado por la gravedad. ¿Sí? ¿Y a qué es igual la masa del fluido desplazado? Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, ¿la masa qué va a ser? La masa va a ser igual a la densidad por el volumen, la densidad del fluido por el volumen de ese fluido desplazado, que es igual a ¿cuánto? Al volumen del objeto sumergido. Por el principio de Arquímedes sabemos que el volumen del objeto que se sumerge va a ser igual a la cantidad de fluido desplazado, ¿sí? Al volumen del fluido desplazado. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el volumen de este bloque, sabemos cuánto va a ser el volumen del fluido desplazado, porque el bloque está completamente sumergido. Entonces, el volumen lo podemos calcular como la masa sobre la densidad. Vean, de acá mismo despejamos. Pasamos a multiplicar el volumen y pasamos a dividir la densidad. Volumen es igual a masa sobre densidad. Y si multiplicamos por la densidad, tenemos la masa. Entonces, acá nos queda que el volumen de ese cubo, de ese bloque de aluminio, va a ser igual a 1 kilogramo sobre 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos. Y eso nos da, bueno, no vamos a sacar esa cuentica, sacamos la cuenta total. Y ese volumen lo sustituimos en esta ecuación. Sustituimos acá. Nos queda, la tensión 2 va a ser igual, masa por gravedad. Masa del bloque, 1 kilogramo por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos la densidad del agua, 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado por el volumen, que es 1 kilogramo sobre 2.700 kilogramos sobre metros cúbicos. Vean que todas estas unidades de acá se cancelan con todas estas unidades de acá. Y nos queda kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que es Newton, la misma que tenemos aquí. Y listo, multiplicamos 1.000
por 1 dividido para 2700 multiplicado para 9.8 kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado es newton. Y eso nos da una tensión de 6.17 newton. Ahora, si comparamos esta tensión con esta tensión, ¿qué tenemos? Que la tensión 2 es menor que la tensión 1, ¿sí? Y esto es completamente lógico. ¿Por qué? Porque acá, en el aire, cuando estamos en el caso A, que el bloque está en el aire, la única fuerza que se le contrapone al peso es la fuerza de tensión, ¿sí? Entonces ella tiene que igualar la fuerza del peso para que no se mueva, ¿sí? Para mantenerla allí en equilibrio. Pero cuando ya estamos en el agua, a esta tensión, a esta cuerda, la ayuda el agua, ¿sí? Es como que aquí se tiene una sola persona jalando hacia arriba y aquí se tienen dos personas jalando hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿dónde será más fácil? En este caso. Entonces, como a esta tensión se le suma la fuerza de flotación, entonces para contrarrestar el mismo peso, entonces la tensión puede disminuir. O disminuye, ¿por qué? Porque hay otra fuerza que le está ayudando. Entonces es completamente lógico que la fuerza de tensión 2 sea menor porque existen otra fuerza que se contrapone al peso. Y eso hace que estas dos fuerzas, ahora, esta misma fuerza de tensión de aquí es igual a la suma de estas dos fuerzas que están acá. Listo. Entonces, vean, siempre cuando resuelvan, estas son cositas que ustedes deben tener claro, porque cuando resuelvan problemas de este estilo, si ustedes, por ejemplo, hacen un cálculo y le queda una tensión 1 con un valor y después la tensión 2 le queda con un valor superior, entonces ya por allí pueden deducir que hay algún error en sus cuentas. ¿Por qué? Porque siempre en este caso, cuando el objeto esté sumergido, la fuerza de tensión va a ser menor que en este caso, ¿sí? Mientras más fuerzas haya hacia arriba, cada una de esas fuerzas va a ir disminuyendo su valor. Ahora, resolvamos un ejercicio que implique el principio de Bernoulli, ¿sí? Dinámica de los fluidos o hidrodinámica. Tenemos este problema que dice, una jeringa hipodérmica contiene un medicamento que tiene la densidad del agua. El barril de la jeringa tiene un área de sección transversal A igual a 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y la aguja tiene un área de sección transversal A igual a 1 por 10 a la menos 8 metros cuadrados. En ausencia de una fuerza sobre el émbolo, la presión en todas partes es de una atmósfera. Una fuerza F de 2 newton de magnitud actúa sobre el émbolo, lo que hace que la medicina salpique horizontalmente desde la aguja. Nos piden determine la rapidez del medicamento mientras sale de la punta de la aguja. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Cuando no hay fuerza, nos dicen que la presión va a ser igual a una atmósfera en todas partes. Es decir, aquí vale una atmósfera, una atmósfera, una atmósfera, una atmósfera, una atmósfera, y cuando sale, obviamente está a una atmósfera. Si está acá. ¿Sí? Si no se aplica presión, vamos a tener la presión atmosférica en cualquier punto. Ahora, nos dicen, bueno, analicemos todo el ejercicio. Nos dicen que el fluido que tenemos tiene la densidad del agua. Entonces ya sabemos que cuando vayamos a usar la densidad del fluido es la misma que la densidad del agua que la conocemos, que vale 1000 kilogramos sobre metros cúbicos.
Entonces, nos dan el valor de esta área acá, ¿sí? Tenemos un área que tiene un área de sección transversal de 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, y esta área de acá vale 1 por 10 a la menos 8. Si vemos, esta área es mucho más grande que esta área acá. Eso es importante tenerlo claro porque tenemos que aplicar nuestro principio de continuidad que nos relaciona las áreas que están en contacto. Ahora, nos dicen que si no hay fuerza actuando sobre el sistema, en cualquier punto vale una atmósfera. Pero luego se aplica una fuerza al émbolo. Cuando se aplica una fuerza al émbolo, se genera una presión. Y entonces va a haber una variación de presión, ¿sí? Entre la presión atmosférica que hay y la presión debida a la fuerza, ¿sí? Entonces, nosotros podemos calcular cuánto vale esta presión que se ejerce acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión nosotros conocemos que es fuerza sobre área, ¿sí? Si nosotros hacemos fuerza sobre área, nos da la presión. Y la presión manométrica, la que podemos medir ahí, la que es debida a la fuerza, es la diferencia de presión. Recuerde que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión que medimos. Y si queremos medir solamente la presión manométrica, la presión debida a esa fuerza, hacemos la diferencia de presión, ¿sí? Y eso nos va a quedar que la diferencia de presión es igual a la fuerza sobre el área. ¿Cuál área? El área donde está siendo aplicada acá. Entonces, sobre toda esta área que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto vale esta área? 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. ¿Cuánto vale la fuerza? 2 newtons. Entonces, allí decimos que la presión manométrica, o la diferencia de presión que hay con la atmósfera, va a ser igual a 2 newtons dividido para 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Y eso nos da un valor de 8 por 10 a la 4 pascales de presión manométrica. Entonces, nosotros tenemos que aplicar nuestro principio de continuidad. ¿Nosotros qué sabemos? Que este fluido, un fluido incompresible, cumple la ley de conservación de la masa. ¿Qué quiere decir que se conserve la masa? Que la masa va a ser igual en todo momento. Entonces, el movimiento de masa también va a ser igual en todo momento. Eso quiere decir que el flujo volumétrico debe mantenerse constante. ¿Qué quiere decir? Que el fluido que pasa por una cierta área en un punto 1, en un cierto determinado tiempo, tiene que ser igual a la cantidad de fluido que pasa por un punto 2 en ese mismo determinado tiempo. Entonces, la ecuación de continuidad nos dice que el área 1, por la velocidad con que pasa el fluido en esa área 1, tiene que ser igual al área 2 por la velocidad que lleva el fluido en esa área 2. Y de allí nosotros podemos escribir la ecuación porque conocemos las áreas. Área 1 igual a 2.5 por 10 a la 5. A ver, esto escribí algo de más. Déjenme arreglar. Listo, había escrito una A de más acá. Entonces tenemos, el área 1 vale 2.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, multiplicado por la velocidad que lleva el fluido en ese punto. Igual al área 2, que vale 1 por 10 a la menos 8 metros cuadrados, que multiplica la velocidad del fluido en esa área 2. Entonces, nos queda, si nosotros pasamos este 2.5 a dividir para acá, nos va a quedar que la velocidad en el área 1 va a ser igual a 4 por 10 a la menos 4 veces la velocidad 2. Entonces, vean, tenemos la velocidad 1 en función de la velocidad 2.
¿De qué nos sirve esto? De que cuando nosotros planteamos nuestra ecuación de Bernoulli, que vamos a tener velocidad 1 y vamos a tener del otro lado velocidad 2, entonces podemos poner cualquiera de esas velocidades en función de la otra, la que mejor nos convenga. ¿Para qué? De modo de conocer cuánto vale la velocidad. ¿Sí? Básicamente, ¿qué vamos a hacer? Poner la velocidad 1 en función de la velocidad 2, porque la velocidad 2 es la que nos interesa conocer, que es la velocidad con que sale acá el medicamento. Entonces, aplicamos nuestra ecuación de Bernoulli. ¿Qué nos dice nuestra ecuación de Bernoulli? Que la energía mecánica total del sistema se conserva. Tenemos la presión 1, digamos que la presión 1 es acá, la presión en el reservorio, más la energía cinética, un medio de la masa de la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado, más la energía potencial, que es la densidad por la gravedad por la altura en ese punto, igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, que es la energía cinética, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2, que es la energía potencial. Entonces, vean, acá podemos pasar este P2, que está positivo acá, lo pasamos al restar y nos va a quedar P1 menos P2. ¿Y P1 menos P2 qué es? El cambio de presión, la presión manométrica, ¿sí? Entonces, allí podemos ir reduciendo esta ecuación. P1 menos P2 sabemos que es delta P. Y delta P ya nosotros lo conocemos. Vale 8 por 10 a la menos 4. Y nos queda un medio de la densidad por la velocidad 1 elevado al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 igual a un medio de la densidad por la velocidad 2 elevado al cuadrado más gravedad por densidad por la altura en el punto 2. Ahora, ¿qué debemos hacer aquí? Tenemos que aplicar nuestros conocimientos de la ecuación de Bernoulli y de la ecuación de continuidad en conjunto, ¿sí? Nosotros acá tenemos velocidad 1 y acá tenemos velocidad 2, ¿sí? Y la ecuación de continuidad nos establece básicamente esto. El área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, ¿qué pasa acá? Si nosotros vemos esta área de acá, toda esta área que tenemos acá, ¿cómo es comparada con esta área? Vean, una es 2.5 por 10 a la menos 5 y la otra es 1 por 10 a la menos 8. Miren este factor de acá. Tenemos 3 órdenes de magnitud de diferencia. Uno es de orden magnitud menos 5 y el otro es orden de magnitud menos 8. Son 3 órdenes de magnitud. Es bastante. Entonces, eso quiere decir que esta área A es mucho mayor que esta área acá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando comparamos la velocidad, si esto se tiene que mantener constante, si esta área es mucho mayor que el área 2, entonces para que se compensen y todo esto sea igual a todo esto, ¿cómo tiene que ser la velocidad 2 con respecto a la velocidad 1? Mucho mayor. Entonces la velocidad con que sale el medicamento acá tiene que ser mucho mayor que la velocidad con que se mueve todo el fluido acá, ¿sí? Por la ecuación de continuidad. Entonces, si B1 es mucho menor que B2, cuando elevamos B1 al cuadrado, se hace prácticamente despreciable comparado con B2. Cuando decimos despreciable es que lo podemos ignorar, que podemos decir que básicamente es 0. No es 0, pero es aproximadamente 0 comparado con el valor de B2. Entonces, eso hace que todo este término sea 0. Ahora, ¿qué otra cosa nos va a ayudar? El planteamiento de nuestro sistema de referencia.
¿Por qué? Porque si nosotros ponemos nuestro sistema de referencia acá, entonces la altura 1 va a ser igual a la altura 2. ¿Sí? Entonces, si estos dos términos son iguales, porque la densidad es la misma, la gravedad es la misma, entonces si H1 y H2 son iguales, estos dos términos son iguales y se van a cancelar. O lo que es lo mismo, podemos decir que la altura es 0, porque aquí ponemos nuestro sistema de referencia y todo esto se va a hacer 0. ¿Sí? Sea como sea. Así nosotros le demos una altura, como la altura es la misma, también se va a cancelar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? La diferencia de presión, que es 8 por 10 a la 4 pascal, más 0, que nos queda de la energía cinética, más 0 que nos queda de la energía potencial, igual a 1/2 de la masa de la densidad por la velocidad elevado al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da? Tenemos que despejar, pasamos 2 a multiplicar y la densidad, ¿ve? La dividir y sacamos la raíz cuadrada de eso y eso nos queda un valor de 12.6 metros sobre segundo. Es decir, que la velocidad con la que sale el fluido por la punta de la aguja es igual a 12.6 metros sobre segundos al cuadrado. Una velocidad que es bastante grande. En cada segundo recorre 12.6 metros de distancia. Entonces, vean, siempre que resolvamos ejercicios de Bernoulli, tenemos que aplicar ecuación de continuidad, ¿sí? Apoyarnos en la ecuación de continuidad para resolver, ¿sí? Casi siempre van ligados. Quizás, no sé, habrá algún ejercicio por allá que no se necesite, pero normalmente siempre tenemos que pensar a la continuidad, ¿sí? Ley de conservación de la masa, la ecuación de continuidad, ley de conservación de la energía mecánica, que es la ecuación de Bernoulli. Bueno, chicos, espero les sea de utilidad estos dos ejercicios, tanto para resolver la tarea como para aclararle todas las dudas que tengan para el test y el examen, que ya el test está corriendo y el examen es la próxima semana. Vuelvo y les repito, yo estoy aquí a su completa disposición para ayudarle y aclararle todas las dudas que ustedes tengan, solo que ustedes tienen que venir y consultarme, agendar una tutoría y consultarme, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes me consulten, yo les responderé, les resolveré sus dudas, pero yo no soy adivino, no puedo saber qué duda le tengo que resolver si ustedes no me expresan qué es lo que no les ha quedado claro. Entonces, tomen una cita, agenden una tutoría y resuelvan todas las dudas que les hayan quedado. Me despido de ustedes, chicos. Chao, chao. Hasta la próxima clase.